Hoy nos metemos de lleno en una de las instituciones más antiguas y poderosas del mundo. Vamos a explorar, basándonos en el material de origen, cómo su estructura no solo funciona como una guía espiritual, sino también como una increíble maquinaria de poder que, se argumenta, ha ido perfeccionando sus métodos de control a lo largo de 2 milenios. Vamos a ello. Y todo arranca con esta idea, que es una idea radical, que curiosamente surgió desde dentro de la propia Iglesia. Fijaos bien, porque en esta simple frase está todo el meollo de la cuestión que vamos a desgranar. Esa tensión constante entre tener una experiencia espiritual directa por uno mismo y la necesidad de una estructura, de una jerarquía que haga de intermediaria entre las personas y lo divino. Y claro, el hombre que está detrás de esta frase es un caso fascinante. Hablamos de Anthony de Melo, un sacerdote jesuita cuyo mensaje se convirtió para la propia institución en una amenaza infiltrada, en un auténtico caballo de Troya. Entonces, ¿qué era exactamente lo que enseñaba de Melo para ser tan peligroso? Pues él, como jesuita y también como psicoterapeuta, hablaba de despertar. Su mensaje, que bebía mucho del misticismo oriental, se centraba en la idea de un Dios interior y en la no dualidad, en superar esa división que nos enseñan entre el bien y el mal. Y claro, esto tenía una consecuencia radical. Si Dios está dentro de cada uno, ¿para qué hacen falta los intermediarios? La jerarquía, los sacramentos, el sentimiento de culpa, todo eso, de repente, se volvía innecesario. Y aquí, claro, está el quid de la cuestión. La estructura de la Iglesia Católica se basa desde sus cimientos en ser ese puente indispensable para llegar a la salvación. El mensaje de Mello no es que la atacara de frente, no, era mucho más sutil y por eso mismo más peligroso. Simplemente la convertía en algo irrelevante. Para que entendamos la dimensión de esta amenaza, el material que analizamos lo compara con otro místico muy conocido, Osho, pero hay una diferencia clave. Mientras Osho era, digamos, un enemigo a las puertas que atracaba abiertamente la religión desde fuera, de Melo era un problema interno, estaba desde la óptica de la institución contaminando el lenguaje de la fe desde dentro. Por eso, su caso no necesitaba una guerra abierta, sino algo mucho más delicado, una extracción quirúrgica, precisa y silenciosa. Pero ojo que este método de control no fue un caso aislado con Diomelo, para nada. Forma parte de un patrón histórico, de un manual de operaciones que se ha ido perfeccionando durante siglos. Esta cronología es reveladora. Fijaos, todo empieza en el 325. El Imperio Romano, ya en decadencia, ve en el cristianismo una herramienta potentísima para unificarlo todo. Y el Concilio de Nicea es esa jugada maestra. No va solo de fe, no. Va sobre todo de política. De crear una única verdad oficial para el imperio. ¿Y cómo se hace? Pues muy sencillo, eliminando todos los evangelios que no encajan, sobre todo los gnósticos, que hablaban precisamente de ese Dios interior sin intermediarios. 1000 años después, la misma idea. Los cátaros, que creían en algo muy parecido, son exterminados. Y finalmente, en 1998, se cierra el círculo con la condena de Melo. El patrón es idéntico, silenciar cualquier acceso a lo divino que no pase por la institución. Y a esta estrategia, a esta forma de actuar, se le puede poner un nombre: perimetración ideológica. La idea es sencilla, se dibuja un perímetro, una frontera, y se dice, la verdad está aquí dentro, y todo, absolutamente todo lo que se quede fuera de esa línea, se purga, se silencia o directamente se elimina. Vale, ya tenemos el patrón de comportamiento. Ahora, conozcamos al arquitecto moderno, al hombre encargado de mantener ese perímetro perfectamente sellado. El material fuente identifica a una figura clave como el guardián de los secretos y la ortodoxia de la institución, el cardenal Joseph Ratzinger, quien, como todos sabemos, acabaría convirtiéndose en el Papa Benedicto XVI. El rol de Ratzinger, según este análisis, era gestionar los problemas de la institución en 2 frentes muy claros. Por un lado, las amenazas a la doctrina, como el caso de Melo. El objetivo, eliminar cualquier idea que hiciera la Iglesia prescindible. Y por otro, los escándalos criminales, como los terribles casos de abusos sexuales. Aquí, la estrategia era clara: usar el llamado secreto pontificio para destruir la evidencia, para taparlo todo, y así proteger la autoridad moral de la institución por encima de todo lo demás. Y esto nos lleva a una de las afirmaciones más contundentes de todo el análisis. Se dice que Ratzinger no fue elegido papa a pesar de su historial como ejecutor y protector de secretos, sino precisamente por eso. Se le veía como el único capaz de mantener la estructura unida y a salvo, costase lo que costase. Pero esta lógica de proteger el perímetro, de defender la fortaleza, no se queda solo dentro de los muros del Vaticano. Ahora vamos a ver cómo esta misma mentalidad se proyecta hacia afuera, convirtiéndose en una herramienta geopolítica muy poderosa. A ver, la idea de que el mundo se divide en 2
el bien y el mal, los santos y los pecadores, nosotros contra ellos, es la base de la doctrina. Pero lo que argumenta la fuente es que esto no es solo teología, es en realidad una plantilla perfecta, un molde, para enmarcar y justificar conflictos a nivel global. Un ejemplo clarísimo es esa narrativa que hemos oído tantas veces de un bloque judeo-cristiano que se enfrenta a un eje del mal. Según el análisis, este enemigo se suele personificar en el Islam chiita, que es, casualmente, la rama del Islam que se mantiene en gran medida fuera del control geopolítico de Occidente. Es la misma estrategia de perimetración de siempre, pero a escala planetaria. Primero defines quién es nosotros, el bloque judeocristiano, y lo presentas como el bien absoluto. Segundo, designas un enemigo no controlado, el Islam chiita, y lo defines como el mal que hay que combatir. Y tercero, y esto es muy astuto, gestionas a otras facciones que sí están controladas, como ciertos grupos sunitas según la fuente, y las usas como activos estratégicos dentro de tu perímetro de influencia. Todo este recorrido, todas estas piezas del puzzle, nos conducen a la tesis central del análisis que estamos explorando hoy. Da igual de qué hablemos, de silenciar a un místico que enseña sobre el Dios interior, de ocultar crímenes para proteger la imagen pública o de dividir el mundo en aliados y enemigos. El objetivo principal, según este análisis, es siempre el mismo: la supervivencia y el dominio de la propia estructura. El principio que define todas estas acciones tiene un nombre muy antiguo: la razón de Estado. Es una lógica tan simple como brutal. El bienestar de la institución se coloca por encima de cualquier otra cosa, por encima de la justicia para una víctima o de la verdad espiritual de un místico. La protección del sistema es lo único que importa. Y así, el análisis nos deja con esta pregunta final, una pregunta que resuena con fuerza. ¿Estamos ante una guía dedicada a la fe o estamos en realidad ante la estructura de poder geopolítico más duradera y resistente de la historia? Una que ha utilizado el concepto de Dios como su justificación y su blindaje definitivos.